Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar los profundos cambios históricos en cómo la sociedad ha visto la discapacidad a lo largo de los siglos. Y luego vamos a aterrizar toda esa teoría contrastándola con un caso de estudio totalmente real. Es absolutamente fundamental entender esta historia para comprender las barreras que siguen enfrentando muchísimos estudiantes el día de hoy. Arranquemos. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, los 4 modelos de discapacidad. 2, el paso de la medicina a la sociedad. 3, el modelo biopsicosocial actual. 4, el poder de las palabras. 5, la historia real de Brisa. Y para cerrar en el punto 6, las barreras que existen en la educación hoy en día. Bueno, empecemos con el punto 1, los 4 modelos de discapacidad. Imagínense cómo ha cambiado todo esto a lo largo del tiempo. En la antigüedad y la Edad Media teníamos el modelo de prescindencia. Literalmente veían la discapacidad como un castigo divino o una desgracia. El resultado, exclusión total. De ahí damos un salto enorme a los siglos XIX y XX cuando entra en la escena el modelo médico rehabilitador. Ya para finales del siglo XX, la cosa empieza a cambiar radicalmente con el modelo social. Y fíjense, esto nos trae hasta el día de hoy con el enfoque integrador que usamos actualmente, el modelo biopsicosocial. Es como armar un rompecabezas histórico donde cada pieza cambió por completo la forma de pensar de la humanidad. Pasemos al punto 2 y veamos esto más de cerca, de la medicina a la sociedad. Aquí hay un contraste que es francamente fascinante. Del lado izquierdo tenemos el modelo médico rehabilitador. Este modelo básicamente decía, la persona es un problema de salud que tenemos que arreglar, todo el peso caía en las limitaciones de la persona, y un diagnóstico médico era la única forma de intentar encajarla en una sociedad súper rígida. Pero miren el lado derecho. El modelo social le da un giro de 180 grados a la situación. El enfoque ya no está en lo que la persona no puede hacer, para nada, sino en cómo la sociedad pone barreras y carece de accesibilidad. O sea, pongámoslo en perspectiva con un ejemplo súper claro. Si una escuela no tiene rampas, el problema no es de ninguna manera el estudiante que usa una silla de ruedas. El problema es la escuela. Es la falta de accesibilidad que la sociedad permite en ese entorno. Lo que el modelo social nos dice, y esto es clave, es que son esas barreras físicas o incluso las actitudes llenas de prejuicios las que realmente crean la discapacidad. Y esto nos lleva directo a la sección 3, el modelo biopsicosocial actual. Este es el marco que más se utiliza hoy en día. Bajo el modelo biopsicosocial, un diagnóstico médico deja de ser una etiqueta definitiva. Ya no define quién es la persona, sino que funciona como un mapa. Nos ayuda a identificar exactamente qué estrategias educativas y qué entornos inclusivos se necesitan para que esa persona participe plenamente. A ver, piensen en un estudiante con autismo. Puede aprender sin ningún problema junto a sus compañeros. La clave está simplemente en identificar esos apoyos y que el entorno escolar se adapte para garantizar su participación. Avanzamos a la sección 4, el poder de las palabras. A medida que toda esta teoría fue evolucionando, también lo hizo nuestro lenguaje. Y menos mal. Miren estas palabras antiguas: inválido, lisiado, incapaz. Son términos arcaicos, crueles y muy discriminatorios porque reducen a una persona exclusivamente a su condición. Por suerte, hoy usamos un lenguaje centrado en el ser humano. Al decir persona con discapacidad, puede parecer un cambio pequeño, pero es enorme, porque reconoce la humanidad antes que cualquier otra cosa. Y aquí es donde nos detenemos a reflexionar. ¿Evolucionó realmente la sociedad respecto a la inclusión? Esta excelente pregunta la hizo Milagros Paredes, una estudiante de pedagogía, en una entrevista grabada. Y es el puente perfecto porque nos saca un poco de los libros de historia y la teoría y nos aterriza de golpe en una experiencia moderna y del mundo real. Así que vamos a la sección 5, una historia real, la historia de Brisa. Para entender cómo funcionan estas teorías en la práctica, vamos a analizar la entrevista con la familia de Brisa, una joven que asiste a una escuela privada. Hablaron de su trayectoria educativa, de las barreras iniciales y de su patología específica. Pero, ¿saben qué es lo más valioso aquí? El enfoque que le dieron a lo que Brisa aporta a la sociedad. Esto es vital porque rompe con esa vieja suposición de que las personas con discapacidad solo están ahí para recibir ayuda, demostrando que son participantes que enriquecen a su comunidad todos los días. Lo que nos lleva a nuestro último punto, la sección 6, barreras en la educación hoy. 5. Ese es el número de días a la semana que Brisa solía ir a su programa educativo inclusivo. Iba todos los días, cumpliendo con jornadas completas desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Un escenario ideal de participación ininterrumpida. Pero hoy, esa cifra se redujo sorprendentemente a 2.
Sí, la asistencia de Brisa cayó a solo 2 días a la semana, martes y jueves, una reducción tremenda en sus horas de aprendizaje y socialización. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la patología de Brisa. Resulta que, por cambios gubernamentales recientes, el Estado dejó de cubrir los costos necesarios para que ella asista todos los días. Y esto, tristemente, es el modelo social en plena acción. Nos demuestra de forma muy neutral, pero clarísima, cómo las decisiones administrativas y de financiamiento terminan creando barreras tangibles que excluyen a los estudiantes. Claro, uno podría pensar, bueno, entonces que intente pasar al sector público. Pero la familia cuenta que esa transición trae su propia montaña de obstáculos. Se enfrentan a protocolos súper estrictas de listas de espera, donde literalmente solo queda aguardar. Hay una grave escasez de escuelas disponibles y en general notan un empeoramiento de esta situación en los últimos años. Las opciones para muchísimos niños que necesitan respuestas urgentes se están reduciendo. La inclusión depende de eliminar barreras y respetar los derechos de todos. Una frase muy poderosa para cerrar. Después de ver cómo pasamos de creer que la discapacidad era un castigo hasta llegar a la historia de Brisa enfrentándose a barreras administrativas, nos queda una pregunta flotando en el aire. Como futuros educadores y ciudadanos, ¿qué medidas concretas podemos tomar hoy mismo para que la inclusión deje de ser una simple teoría y se convierta en una realidad ininterrumpida para cada estudiante? Piénsenlo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Hola. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo y por ayudarme en el trabajo de ESI. Las preguntas son sobre la experiencia de Brisa en la escuela, porque me interesa aprender cómo podemos hacer las escuelas más inclusivas y sin prejuicios. Si te parece, empezamos. Yo te voy preguntando, pero vos contestame las que te sientas más cómodas, las que puedas, lo que te salga. Eh, en eso no hay problema. Lo que vos me quieras contar, te escucho. Bueno, la primera pregunta es, bueno, si me querés contar cómo se llama, cuántos años tiene, si va a la escuela, a cuál y desde cuándo. Y si te costó o te fue fácil que iniciara su trayectoria escolar, si fue sin complicaciones. O si sentiste que tuvo muchas barreras para empezar a estudiar, para que iniciara su trayectoria educativa. ¿Querés recordarme cómo es su patología y cómo se llama? Así lo pongo bien detallado. Y otra cosa, para vos, ¿sentís que la sociedad evolucionó respecto a la inclusión con el paso de los años desde que ella está escolarizada? ¿O sentís que no hay cambios? Y bueno, me gustaría que, si podés, si nos dedicas algunas palabras a mis compañeros y a mí sobre qué te gustaría que aprendamos, qué crees que falta todavía para incluir a las personas y si nos podés contar tu experiencia y la de tu familia. ¿Qué crees que ella aporta a la sociedad, a su familia, a la comunidad? Para salir también un poco de esa idea de que solamente necesitan ayuda. Si querés contarme. Bueno. Tu patología se llama encefalopatía crónica, parálisis cerebral, incontinencia, cuadriparesia, epilepsia. Hola Cami, bueno, Brisa tiene 26 años, con su escolaridad ya arrancó a los 3 años. A pesar de su patología, de su discapacidad, ella arrancó, porque bueno, yo tenía que salir a trabajar. Ella empezó a ir a Alejandro Cor en la 501. Costó un poco, costó ahí porque le cuesta a la persona al otro lado, digamos, al especialista, a la docente, comunicarse con ellos, saber cómo, al no hablar, a Brisa no hablar, es peor, cuesta más todavía entenderla. Entonces hasta que ya la ubican, ¿viste? Y ya, si no, yo siempre me tenía que quedar con ella en la escuela. Y bueno, después empezó a ir sola, en el micro, ya ella la conocía a su docente, con solo mirarla, escucharle la voz. Bueno, y después Brisa empezó después a los 6 años entró en un centro de día. Primero hizo una jornada, después doble jornada. Bueno, o sea que hace 20 años que va Brisa ahí. A Vitka, que queda en Gleu, antes estaba en Adrogué. Después hicieron una sede acá en Gleu y la pasé. Ello no le costó tanto
comunicarse con Brisa, no sé si estaban más preparados o qué, pero enseguida le sacaron cómo era ella, qué música le gusta, si le gusta estar en el sol o adentro, o al lado de una ventana, desde una cortina, desde el color de una cortina. Le llama la atención a ella, si quiere agua te mira la canilla, si quiere afuera te mira la puerta, es porque ella no habla. La música es automática, se dan cuenta enseguida cuál le gusta, pero bien, yo con ellos la verdad de 10. ¿Qué falta que cambie si van a ser docentes? Que hay algunos docentes que, o sea, los tienen ahí y los tienen ahí nomás y le ponen la música, le dan agüita y ya está, viste, que le presten un poquito más de atención. A mí me toca en el colegio de Brisa que hay dos que no, cero, Brisa capaz que está babeada o algo, o tiene lagaña si no le limpian, eso molesta mucho. Que yo entre mi hija bañada y limpita y que me la devuelvan con el buzo sucio, siendo que hay baberos, esas cosas me molestan un montón. Me encantaría que eso mejore, que si una mamá lo manda limpio, enviarlo limpio. Y si el chico va sucio, recordarle a la mamá que hay que bañarlo, que hay que sacarle los piojos, no tener vergüenza de eso, a decirle a la madre que lo haga, que le corte las uñas, todo, no importa que, viste, pero hay que recalcárselo a los papás. Bueno, a mí nunca me lo recalcaron porque yo siempre la bañé a Brisa, siempre la pude, pero a mí me gustaría que me la devuelvan en el estado que yo la entrego. ¿Entendés? Está bien que va muchas horas, pero ahí las cambian, todo, no la bañan, obvio, las baño yo. Pero eso nomás que cambien, que los que van a ser docentes, que se pongan las pilas en eso. Te entregó, si la entregas limpita, la cara limpia, las manitos limpias, y siempre el enseñarle a saludar a los nenes, un abrazo, no importa quién, no importa si la persona lo rechaza, que ellos sigan, que los nenes tienen que seguir saludando, los nenes autistas, los down, si la otra persona lo rechace, porque hay mucha gente que lo rechaza, pero que insistan,